Buenas tardes, espero se encuentren todos bien y más aquí los que viven en México, pues ayer hubo un sismo, espero que solamente haya sido el susto por el día de ayer. Y pues aquí estamos, para terminar este pequeño curso eh, sobre el desarrollo de un algoritmo para calcular las condiciones interetapa de un sistema de compresión. Ok, vamos a comenzar entonces. Vamos a ir a Sublime y tenemos el algoritmo que ya hemos desarrollado. Y nos habíamos quedado en que solamente nos faltaba calcular la potencia real del compresor. Para esto vamos a necesitar un parámetro que se llama eh, factor de pérdida o loss factor, como viene ahí en el diagrama que he subido esta mañana. Y pues nuestra ecuación va a quedar de la siguiente manera. Una vez que ya tenemos nuestra potencia teórica, simplemente vamos a calcular la potencia teórica por el factor sobre la eficiencia. Y eso sería todo. Potencia real la agregamos a la salida de nuestra función. Como pueden ver, pues yo he agregado ese factor aquí. ¿Ok? Entonces ahora lo que sigue es una función que nos resuma todo lo que nos pide nuestro problema, que es desde las etapas, las condiciones interetapas y la potencia. Entonces he desarrollado dos funciones. Vamos a ver para qué es la primera. Es una función para mostrar la resolución final del proceso de compresión. Entonces vamos a tener los siguientes parámetros, exactamente los mismos o muy parecidos a las funciones anteriores, que es la presión de descarga, presión de succión, temperatura de succión, caudal, caída de presión, cambio de temperatura, la eficiencia, factor de compresibilidad, el peso molecular y gamma o K. Entonces vamos a pedir primero de la función anterior las etapas que va a haber en nuestro compresor. Entonces mandamos a traer nuestra función de etapas, ingresamos los datos que nos pide, que es esta función de aquí, y obtenemos las etapas. Si observamos bien, vamos a ir aquí. En este elemento se encuentra el criterio, la razón de compresión y el número de etapas. Entonces, como el número de etapas está en el primer elemento, pues va a ser eh, componente 0 y dentro de esa lista tomamos otra vez el componente 0 o el elemento 0, por llamarlo de alguna manera. Por eso lo estamos poniendo así. Ya no estamos pidiendo todo el resultado que nos arroja completamente la lista y luego el criterio. No, simplemente y dentro de ese están las etapas. Una vez que tenemos las etapas, vamos a pedir también las condiciones de presión y temperatura que va a haber interetapa. ¿Eso qué nos pide? Presión de succión, caída de presión, presión de descarga, gamma, cambio de temperatura y temperatura de succión. Que eso es la función que tenemos aquí. De igual manera, vamos a ver en un momento cómo se resume todo esto. Ok. Y aquí viene un paso muy importante. Es la primera vez que en una función, además de ingresar datos aquí, ingresamos datos dentro de la misma función. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrarle al usuario cuál es el valor de la razón de compresión promedio. Si recuerdan ustedes, en esta función calculamos las razones de compresión, que tanto trabajo costaron en acomodar y en revisar, porque había una falla. Si recuerdan, que eran estas razones de compresión reales
y las razones de compresión, la razón de compresión promedio. Ahora sí, este valor no lo habíamos utilizado para nada desde que iniciamos. Y ahora, pues sí lo vamos a utilizar finalmente. Ok. Entonces, vamos a mostrarle al usuario esa razón de compresión promedio, formateando el número de dígitos que queremos obtener, que se escribe por ciento punto, número de decimales que queremos obtener, F. Este diagonal N es para que vayamos al siguiente renglón e indicamos qué dato es el que queremos mostrar, que es el que se ubica en la posición 4 de esta función. Y en función de esto, vamos a pedir el factor que les mencionaba anteriormente del diagrama que les he mostrado esta mañana en la página. Entonces, como les decía, es la primera vez que en una función también estamos pidiendo un dato adicional después de que está iniciado. Para eso vamos a ocupar input, pero si nosotros solamente dejáramos input, esto se traduciría como una cadena de caracteres y al quererla operar, pues nos arrojaría un error. Entonces, como no queremos que nos arroje un error, tenemos que hacer la conversión a float. Y con esto ya podemos manejar ese dato como un número. Ok, entonces vamos al gráfico, vamos a buscarlo en la página. Y si no, yo lo tengo guardado también, para que cargue un poco más rápido. Ok. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, ¿por qué nos muestra esa razón de compresión promedio? Ah, porque ese dato es el que vamos a buscar en este eje X. Supongamos que nuestra razón de compresión promedio es de 4, pues nos buscamos qué dato se va a interceptar con esta curva y lo encontramos en el eje Y. Es decir, vamos a ir al 4 y luego nos movemos hacia el eje Y. Entonces, para una razón de compresión promedio de 4, el factor de pérdida es de 1.2. Bien, podría haber yo hecho un polinomio que representara toda esta curva y hacer una función, pero para poder dar término a este curso y para poder completar con las etapas y con las funciones, pues hasta aquí lo he dejado. Pero claro que se podría escribir esta curva como un polinomio y así automatizar ese proceso. Ok, una vez que he explicado eso, pues entonces ya podemos llamar a la función potencia que desarrollamos anteriormente, que nos pide la presión de succión, gamma, factor de compresibilidad, el número de etapas que ya tenemos aquí, ¿sí? Y la lista de razones de compresión por cada etapa que está en la posición 3 de este elemento. El caudal, el peso molecular, la temperatura de succión, la eficiencia y nuestro factor que tenemos que revisar de la gráfica. Una vez que ya tenemos eso, podemos mostrar los resultados y ordenarlos. Ya no vamos a mostrar las razones de compresión ni ninguna otra cosa adicional, simplemente los resultados que nos está pidiendo el problema. Aunque si ustedes quisieran hacerlo, también podrían mostrar pues todos los demás datos. Entonces lo primero que nos arroja son las etapas, después la presión de succión real, la presión de descarga real, la temperatura de succión real, la temperatura de descarga real y esta va a ser los resultados de la potencia, que sería el trabajo de compresión
la potencia teórica y la potencia real. ¿Ok? Vamos a probar la función. La llamamos, yo ya tengo guardado aquí, simplemente apretamos las flechas de nuestro teclado hacia arriba, mandamos a llamar la función y escribimos compresor-f. Ok, escribí un doble guión ahí y por eso me arrojó ese error. Ok, tenemos este problema que es el que hemos estado manejando y como pueden ver nos muestra cuál es la razón de compresión promedio. Nos vamos a nuestro gráfico y si lo revisamos pues es aproximadamente de 1.2. Y nos muestra los resultados que les había dicho anteriormente. Número de tapas, presión de succión, presión de descarga, temperatura de succión, temperatura de descarga, trabajo de compresión, potencia teórica y potencia real. Bien, hasta aquí podríamos haber dejado este ejercicio, este algoritmo, pero pues sí opté por desarrollar una función en Excel para abrir un archivo. A continuación pues lo voy a explicar. Prácticamente o realmente las mismas variables que introducimos en esta función se introducen en esta otra función que he desarrollado. Def compresor-xlsx. Así le llamé a esa función. Lo primero que tenemos que indicar es la ruta donde se va a guardar el archivo. Yo voy a ocupar esta ruta de aquí. Después vamos a indicar el nombre con el que se guarda el archivo. Ese sí, pues va a ser variable. Después vamos a llamar a la función anterior, compresor F, donde ya están ordenados nuestros datos. Ahora sí, ya están ordenados, ya no tenemos mayor problema. Y entonces, ya que están ordenados, vamos a empezar a crear una nueva hoja de cálculo. La hoja de cálculo se va a crear de esta manera, workbook. Pero, ¿qué módulo nos va a ayudar a poder interactuar entre Python y Excel? Es este de aquí, OpenPyXL. Si no lo han instalado, ya saben que pueden ir a la página de pip y busquen cómo instalar OpenPyXL. Una vez que lo tengan instalado el módulo, pues ya no va a haber mayor problema. Entonces regresamos a lo que les estaba diciendo. Creamos una nueva hoja de cálculo. Indicamos la ruta con el nombre del archivo. ¿Eso cómo se hace? Pues sumamos la cadena de caracteres ruta. Como ven, en este caso no he hecho ninguna conversión a float a ningún tipo, porque pues directamente ya está como una cadena de caracteres. Tenemos la ruta, una diagonal para separar el nombre del archivo que vamos a ingresar aquí y la extensión, que en este caso es XLSX. Una vez que ya asignamos toda esta ruta y el nombre, pues guardamos el archivo.
hasta ese momento el archivo está vacío, pero ya está guardado. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a abrir el archivo, es decir, cargarlo. Para eso vamos a ocupar la función loadWorkbook y cargamos el archivo desde la ruta y su nombre, que es lo que tenemos aquí. Y vamos a seleccionar la hoja. En este caso solamente estamos manejando una, por default, pues va a tomar la única hoja que se encuentre. Solamente tenemos que escribir esto. Vamos a tomar esta función, que es el workbook con el que estamos trabajando, y lo vamos a activar. Y ahora vamos a ingresar los datos. Los datos se ingresan de esta manera. Como esta es la hoja que estamos manejando, la hoja 1, pues escribimos hoja, abrimos corchetes y vamos a decir en qué celdas se van a escribir cada uno de los datos. Y a continuación igual, y escribimos. Si es una cadena de caracteres, pues la vamos a escribir entre comillas y escribimos pues lo que queremos que vaya en esa celda. Y así sucesivamente. Ahora, para los datos que van a ser variables, que son los resultados que tenemos que obtener, pues se va a manejar de esta forma. Vamos a tener datos. En este caso lo que estamos obteniendo es el trabajo de compresión. Vamos a nuestra función de donde estamos tomando los resultados. Para que no se pierdan tanto, entonces tenemos etapas, que es la posición 0 de la lista, posición 1, 2, 3, 4 y 5. Esta P a su vez tiene dentro una lista donde primero está el trabajo de compresión, después la potencia teórica y después la potencia real. Eso quiere decir que el trabajo de compresión ocupa la posición 0, después el trabajo, la potencia teórica, la posición 1 y la potencia real, la posición 2. Es por eso que de la variable datos 5, pues vamos a ir tomando el 0, para la potencia teórica el 1 y para la potencia real el 2. Y así sucesivamente vamos a ir guardando los datos. Y pues son las etapas, que prácticamente aquí en nuestra función ocupa la posición 0 y esa sí no está dentro de ninguna lista. ¿Ok? Y seguimos escribiendo en las demás celdas lo que queremos que va ahí. Ahora sí, con sus unidades respectivas. Esto se me hizo muy interesante porque a diferencia de la lista que nos está arrojando aquí en Python, aquí sí vamos a poder saber qué unidades estamos trabajando. Aunque también en Python hay una manera de mostrar tablas, pero pues no son editables. Pero pues si se desarrolla un programa que no queramos interactuar con software de terceros, pues es una buena opción. Y ya para finalizar, vamos a crear un ciclo for. ¿Por qué? Porque estos datos de aquí van a ser los de la presión de succión, presión de descarga, temperatura de succión y temperatura de descarga. Y ese número de datos sí son variables, porque está en función del número de etapas que tengamos. Entonces vamos a escribir for k in list. Ya saben, el rango vamos a iniciar desde el 0. Y de dato 0, que quiere decir las etapas. Regresamos a nuestra función, compresor f, etapas ocupa la posición 0. Entonces datos, la posición 0 es el número de etapas. ¿Ok? Entonces desde 0 hasta el número de etapas. Y empezamos a escribir. Presión de succión va a ir en la columna A, luego presión de descarga columna B, temperatura de succión columna C y temperatura de descarga columna D. Y ahora sí tenemos que hacer una conversión a carácter, donde estamos iniciando n igual a 8, que ese se va a mantener así. ¿Por qué n igual a 8? Porque
a partir de la columna de la fila 9 se van a empezar a escribir estos datos. Pero como sabemos que en Python siempre empezamos desde 0, pues va a ser para la primera iteración 8 más 0 sigue siendo 8 y le tenemos que sumar 1, 9, y a partir de la celda 9 o de la fila 9 se le van a empezar a escribir cada uno de los datos. Es por eso que se hace esta suma aquí. Y después vamos a tomar los datos, vamos a nuestra función aquí, que como podemos ver, este es 1, la posición 1, posición 2, posición 3 y posición 4. Podemos verlos aquí, 1, 2, 3 y 4. Pero son listas, entonces vamos a ir tomando elemento a elemento, cada una de las temperaturas y presiones. ¿Ok? En un momento cuando yo abra el archivo, pues esto les va a quedar un poco más claro. Entonces, finalmente, vamos a guardar los cambios de la misma manera que hicimos aquí. Vamos a ocupar el load workbook, guardamos los cambios y pues aquí está guardada la ruta y el nombre de nuestro archivo. Y ahora podríamos dejarlo así y no se mostraría el archivo, pero sabemos dónde está. Pero yo he querido incluir una función para que nos abra el archivo. Para eso ocupamos este módulo, que es un módulo nativo en Python. Una vez que ustedes instalan Python, ya viene ahí por defecto. Quienes hayan seguido el curso anterior de interfaces gráficas, pues recordarán que ocupamos este módulo que nos ayuda a acceder a las carpetas y a los programas que hay en nuestra computadora. Nuevamente lo estamos ocupando aquí. Entonces, para finalizar esta función, mandamos a llamar ese módulo startFile con la palabra clave y finalmente entre paréntesis el nombre y la ruta de nuestro archivo. Y así se va a abrir el archivo de Excel con los datos. Vamos a ello entonces. Vamos a probar la función. ¿Ok?